tiene un impacto muy significativo en el bienestar de todos nosotros. La verdad es que yo creo que no ha habido personas que no han sufrido este impacto, ya sea que alguien le diga, ¿sabes qué? Se cancela tal evento, ya no puedo distribuir tales productos, ya no puedo hacer con mi fábrica lo que antes hacía, o este negocio ya no me está resultando porque a lo mejor ya no tengo los ingresos que antes tenía. Bueno, montón de gente, la verdad. Ya los chicos no pueden hacer tareas como antes lo hacían porque la vida les ha dado un giro totalmente diferente, ¿no? Justo hoy en la mañana una amiga me decía que con estos cambios de luz, los trabajos que ellos hacían antes ahora tienen que a las 12 de la noche, cuando viene la luz, empezar a trabajar para iluminarse mentes, iluminar casa y también empezar a hacer los trabajos. Así que bueno, creo que ha sido una cosa súper importante para todos y yo creo que el estado de ánimo también ha cambiado muchísimo en todo esto, dependiendo de la cantidad de luz que estamos recibiendo y cómo esta va llegando a nuestros hogares y tan variada, ¿no? Entonces hay una inestabilidad en todo sentido, emocional, física, un agotamiento también, que muchas personas dicen, es que ya no puedo dormir igual porque ahora me toca trabajar de madrugada para poder entregar los productos y ya vemos gente somnolienta y muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Para eso, hoy justamente vamos a hablar de este tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida, con nuestro corazón cuando falta la luz? Y no solamente hablamos de la luz eléctrica, hay muchas luces que faltan en nuestra vida. Ya está aquí nuestro experto invitado. Hablamos con los expertos al mediodía. Me encanta poder saludarlo y recibirlo a Mauricio Batalla, psicólogo clínico, un apasionado por la educación y el desarrollo humano. Gracias, Mauro, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Siempre para mí un placer, mi querida Ofe. Y felicidades por el Día del Hombre. Ay, qué maravilla, muchísimas hoy? Gracias. Pues nada especial, te digo la verdad. O tal vez muy especial por haber estado, por estar vivo en este día. Yo creo que... Hoy lo puedes celebrar aquí, mira. Exactamente. Compartiendo. Compartiendo y hablando de temas muy importantes. Sí. Oye, qué difícil ha sido, ¿no? En tu casa, ¿cómo ha sido este tema de la luz? Y mira que nosotros venimos atravesando, y creo que esta generación, la generación X principalmente, aquella generación que nace desde los 70s, 69, 65, por ahí, pues hemos atravesado un montón de circunstancias. Y ahora mismo estamos ya después de una pandemia, ahora tenemos esta condición de las sequías y que el mundo está cambiando, el clima mismo está cambiando en el mundo. Hablamos de inundaciones en el desierto, que está nevando por allá. Eso quiere decir que hay muchos cambios. Y claro, el ser humano el cerebro necesita estabilizarse y cada vez que nos estabilizamos, entonces tenemos la posibilidad de generar algo nuevo. Pero cuando todo es tan cambiante, simplemente entramos en un estrés, en una ansiedad que es muy difícil de manejarla. En este instante, la sequía y hablar de, en nuestro caso, el problema de la energía eléctrica, pues nos genera estrés, nos genera ansiedad. Y los jóvenes, muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos están en este proceso de mejorarse, de ver el futuro. Y les damos mensajes totalmente erráticos. Sí, sabes que una amiga me decía en estos días que había leído noticias de chicos que están muy mal realmente. Incluso que han querido hasta quitarse la vida, que tú dirías, ¿cómo es posible esto? Pero han pasado tanto en las redes sociales y las redes sociales era como su espacio. Su espacio, ¿no? Y también ese lugar a donde se escapan y te quedas ahí prendado en las redes sociales, de manera que decía esta chica, ya no tengo otra cosa que hacer, o sea, lo que yo siempre publicaba, mis desahogos y todo lo que hacía era a través de las redes sociales, ya no puedo salir a la calle porque hay inseguridad, ya tengo miedo, no me gusta la oscuridad, no me gusta esta oscuridad que vivo. Mira, esto es muy sociopolítico, es psicosociopolítico, y bueno, es que el ser humano es biopsicosocial, no podemos separar las cosas en el ser humano, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que está afectando tanto lo anterior, es decir, estar en las redes sociales, como la vivencia actual. Sí, estos jóvenes que se comunican a través de las redes sociales, que se comunican a través del teléfono y que han convertido ese espacio, esa ventana a través de su celular, pues ahora se ven muy afectados, porque si no tienen esto, entonces no saben cómo socializar. Ahora, ¿qué diremos? ¿Volvamos nuevamente al celular? Pues no.
Pues Pero no, nos porque da como muchas alertas, ¿no? ¿Qué por estamos supuesto, haciendo? nos da muchísimas alertas. En esta visión biopsicosocial, los adolescentes no solamente necesitan estar en su celular, y esto ellos tienen que aprenderlo, y tampoco necesitan estar fuera de la tecnología porque entonces están apartados del mundo. Lo que necesitamos es hacer una media justa, que nos permita funcionar socialmente y que nos permita funcionar también virtualmente. ¿Y por qué no? A nosotros, los de nuestra generación, pues nos resulta más fácil. Yo siempre escucho a los padres decir, mira cómo yo dejo el celular y yo no tengo ningún problema. Claro, si tú no estuviste con el celular al nacer, pero los adolescentes sí, en muchos de los casos. Por tanto, no es la misma comparación. Ahora, ¿es necesario? Y no somos las mismas generaciones. No, por supuesto que no, nada. por supuesto que no, pero siempre nos ponemos de ejemplo. ¿Será necesario entonces visualizar qué es lo correcto en esta generación? ¿Que estén dentro de las redes o que no? Una madre de familia me decía, yo estoy cansada de verle a mi hijo jugando todo el tiempo en esos juegos y todos los epítetos que le ponen a estos juegos. Y bueno, yo le dije, entonces apaguemos, está bien, ¿cuál es la propuesta para su hijo? ¿Cuál es la propuesta? Está bien, apaguémoslo, quítele, venda ese juego. Pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, que salga. Ok, que salga, ¿seguro? No estoy muy segura. ¿A dónde? ¿Con quién? Ajá. No. ¿En Y qué al lugar? final dijo, no, mejor que se quede nomás en los videojuegos. no. Y entonces, si no hay una propuesta en firme, ¿qué estamos criticándoles a nuestros jóvenes? Entonces la visión es, padres, hagamos una propuesta para nuestros hijos, tengamos alguna actividad en la que ellos puedan relacionarse. Pero en este mundo más demandante cada vez, en el que necesitamos hacer todo para ganar más y para tener más, luego se nos queda apartado la sociabilización y saber para qué utilizamos eso que hacemos. Oye, pero ¿por qué nos vemos tan afectados? Y esto es algo como que sí está pasando en la sociedad. ¿Por qué nos vemos tan afectados cuando se nos va la luz y también como que se nos va una luz por dentro? Sí, por supuesto. Mira, Está bien conectado eso. te decía yo, sí, incluso somos biopsicosociales. Eso Me implica dicen que... aquí que vuelvan a los juegos tradicionales, entonces nos dice Ah, qué maravilla. Ramiro. ¿Dónde? Preguntemos dónde. ¿En la calle? Cuando jugábamos en la calle. ¿Dónde, Ramiro? Cuéntanos, Ramiro. ¿Cuál es tu sugerencia como opción? Ujú. Mientras tanto, a ver, es una cuestión biológica, una cuestión que cuando nosotros abrimos los ojos, entra luz por nuestros ojos y esto pasa a nuestros sistemas glandulares y esto pasa al sistema suprarrenal y de allí sale el cortisol y baja la melatonina para que podamos estar en alerta. Pero ¿qué sucede si no tenemos esa luz? Simplemente nuestro sistema se deprime, se decae. En países nórdicos, donde sí. tenemos 6 meses, allí los niveles de depresión son muy altos. Y la terapia que se les da es ponerles luz a los ojos, la fototerapia, luminoterapia, donde ellos se permiten nuevamente hacerle que suba el cortisol de una manera abrupta, de una manera artificial, pero necesaria. Acá nos está pasando también eso. Yo escuchaba por algún medio que decían que vamos a compartir en familia. Eso va bien en algún momento. Y por un pero ratito. Por un instante, pero no se puede considerar que en esta era, en la era de la comunicación, de la información, del internet, de la globalización, que volvamos a estar nuevamente apagaditos y con velitas. Bueno, ¿te parece si compartimos con nuestros amigos y también nos dan opciones nuestros amigos de qué hacer en Exacto. estos momentos? Para no aferrarnos a la tecnología ya no se puede, porque no hay luz. Exactamente. Porque por más que tengas datos, no se conectan, ¿no? Así es. A la tecnología. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué opciones tenemos? Cuéntenos. Un amigo nos dice que volver a los juegos tradicionales. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿No? Entonces, ¿Cuándo? sí, hagamos todas estas preguntas de manera muy real y práctica a nuestra realidad, que es el Ecuador, y veamos que sí hay lugares donde las estadísticas realmente sufren muchísimo. Pero Así nosotros, es. ¿qué podemos hacer? Nos cuentas, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Nosotros seguimos aquí en Instagram Live. Estamos como Ofelia.Díaz de Simbana. Un abrazo para Alex, para Ramiro, para Vladimir, para Sebastián Vázquez. Gracias por contactarse con nosotros. Nosotros seguimos aquí conversando con Mauricio Batallas, nuestro psicólogo. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, nuestro tema del día de hoy corresponde a cuando la falta de luz puede realmente causar mucha depresión, mucha oscuridad en el corazón, mucha depresión en la vida. Y hay tantas circunstancias que rondan alrededor de todo esto y yo hacía la pregunta, ¿cuál es la oportunidad de hacer cosas diferentes con nuestros hijos, con la familia? Una amiga nos escribe, Rome, dice, buen día, Ofelia, saluditos. Este tiempo de apagones nos ha permitido compartir tiempo en familia.
Nosotros no, nos ponemos a jugar cartas en las noches después de la cena con mi hijo pequeño. Qué buena oportunidad, ¿no? Que tiene Rome para poder hacerlo. Hoy estamos con Mauro Batallas. Él es nuestro psicólogo clínico y bueno, él es un apasionado por la comunicación, por el desarrollo humano. Gracias, Mauro, por estar aquí. Y es una buena opción que nos da Rome. Con todo mi gusto, sí, claro, los juegos de mesa han sido tradicionales por muchos años. Y creo que es una opción funcional. Pero no salimos, bueno, seguimos en el mismo espacio. Y como dije antes, es una cuestión de iluminación, es una cuestión biológica inclusive. Pero vamos al campo social. En el campo social se acaban las oportunidades. Recordemos que Quito, hablemos solamente de Quito, es una ciudad que duerme muy temprano. Porque hace frío en la noche. Porque hace frío y si tú vas 9 de la noche ya los locales están cerrados, es complicado encontrar algo abierto como para poder comer algo, ya está cerrado. La condición es que ahora con los apagones el día se está recortando inclusive y estamos durmiendo antes, pero eso también implica que los jóvenes no tienen más actividades para hacer. Sí, los juegos de mesa podría ser, pero qué tan divertidos son cuando ya lo estoy haciendo todos los días. Y peor aún, qué tan divertidos son para adolescentes. A lo mejor para un joven puber, sí, para un niño tal vez, y para un adolescente en algún momento, pero no para todos los días. ¿Qué recuerdos estamos haciendo con esto? Quizás esto es más importante. ¿Y qué tan interesante estamos haciendo para nuestros jóvenes estos momentos? Caóticos. Porque en el lado social los chicos no pueden relacionarse, no tienen cómo escribir a sus amigos, el internet se va y estamos buscando estas alternativas. Pero por otro lado, ¿qué tan beneficioso es que estén a través de estos medios? ¿Y qué tantas puertas estamos dando a los padres, a los adolescentes, para que ellos puedan también relacionarse con sus amigos, ya no solamente a través del chat, sino a través también de la relación, de la mirada, de la risa y del estar presentes? Porque yo decía, bueno, sí, hay mucho para conversar. Pero también las conversaciones no siempre van a ser las mejores. Yo creo que ahí es cuando empezamos a conocernos más como familia. Y mira que conversar es parte de lo que nos hace seres humanos. Bueno, quizás lo más importante porque el lenguaje nos estructura. En este sentido, conversar creo que es una competencia que están perdiendo nuestros jóvenes, porque no tienen temáticas para conversar, no tienen algo para decir, mira, esto es lo que sucedió y me cuento una historia. ¿Y por qué no tienen? No les echemos la culpa a los jóvenes, porque los padres no hablan. A mí me encanta estar observando en los restaurantes, y aquí sí para todos, que les veo en los restaurantes, mamá, papá, enfrascados en su celular, los jóvenes también, si es que son adolescentes, no conversan una palabra y los temas se les agotan. Pues eso está fomentado por los padres. Si los hijos no tienen de qué conversar, pues es porque los padres no tienen de qué conversar, porque no están buscando temáticas que sean interesantes para ellos. Si no, a veces terminan hablando de las noticias caóticas cada vez. Hay familias, y como yo te contaba el caso de una amiga mía, ella vive sola y dice, y bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque realmente llega la depresión a mi vida, no puedo salir por estas circunstancias de seguridad. ¿Qué hago? Aparte la noche viene muy fría, es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de que no tengo luz para seguir haciendo algo para mí y aparte estoy sola. Sí, y mira que nuevamente decíamos biopsicosocial, yo le pondría también político, porque si no tenemos una visión hacia el futuro, el ser humano siempre se va a deprimir. De hecho, la depresión tiene una visión de pérdida, de que ya no tengo esperanza. Si ya no tengo esperanza, entonces ¿para qué sigo? Allí es donde nos encontramos en un problema más fuerte, porque nos dicen que vamos a tener menos apagones, vamos a tener en el futuro, pero al final no vemos ninguna reacción práctica como para decir, sí, ya mismo se terminan los apagones. Y esto nos genera una depresión personal. ¿Y entonces cuál es la solución, Mauro? En realidad necesitamos visualizar dónde estamos y qué es lo que nosotros vamos a proyectar personalmente. Bueno, voy a leer un poco, voy a ver más temáticas, voy a destapar esas ollas que de pronto estaban tapadas durante muchos años para hacer algo que sea en este instante. Ollas a nivel emocional. Ollas a nivel emocional, sí, perdón. Esas ollitas que estaban tapadas y que destaparlas para ver qué es lo que había ahí, volver a encontrarnos, hacer una introspección y de allí visualizar y cómo utilizo este problema en virtud hacia el futuro.
Pero eso no nos quita que los mensajes que nos dan en muchas ocasiones, muchos medios, mensajes caóticos, mensajes inconexos, donde nos dicen, sí, estamos muy bien ahora porque no hay energía. No es cierto, es complicado para el ser humano. Pero ¿qué hago con esto? Esa es la parte del ser humano. ¿Qué hago con este caos para proyectarlo hacia el futuro? Sí, de seguro que a lo mejor tú que nos estás escuchando y que tienes ahorita luz para poder sintonizarnos, para exacto. poder escuchar algo que trae algo bueno a tu vida y a tu corazón, aparte de la buena música también, es esto de saber qué hago con esta falta de luz. Exacto. Y a veces es esta falta de luz también desde adentro, porque no solamente es la que yo vivo por afuera. Y claro, porque nos vamos apagando anímicamente y los ánimos están encendidos en la medida en que tengo esperanza, en la medida en que puedo ver algo más allá. Y si no tenemos esa esperanza, entonces nos vamos decayendo y empiezan los padres. Recordemos algo, los hijos ven a través de los ojos de sus padres. Si sus padres están mirando este mundo caótico y sin esperanza, pues sus hijos verán de la misma manera. Pero si los padres miran que este mundo, aun cuando estamos en un caos, podemos reproyectarlo utilizando este caos para convertirlo en abono que sea funcional hacia el futuro, pues esos hijos también van a mirar así. Esa es la misión de los padres. ¿Cómo transformo esto? Reconociendo que es un caos, ¿cómo lo transformo para proyectarlo? ¿Y cómo haces cuando ese papá o esa mamá o esa persona que está ahí en casa y que nos está escuchando o donde quiera que esté, dice, oye, pero es que yo no tengo tampoco esa luz? O sea, yo la verdad es que me siento muy mal. ¿Cómo voy a transmitir ese ánimo y ese seguir adelante a mis hijos? Y en muchos casos hay que buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda, ¿por qué? Porque los seres humanos en muchas ocasiones no podemos vernos y a veces ni siquiera queremos vernos porque es muy doloroso. Así es que buscar ayuda profesional donde podamos decir, ok, necesito ver qué es lo que me está sucediendo, aun cuando me duela, necesito hacerlo porque desde allí quiero reproyectar mi vida. Pues es muy propio, es muy justo que lo hagamos y es un regalo para la vida. ¿Quieres darnos algunos tips y recomendaciones después de esta pausa? Por supuesto. Para todos sí. nuestros amigos, porque de seguro muchos necesitamos iluminarnos desde adentro para poder también iluminar hacia afuera. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. ¿Puede la oscuridad conducirnos a la depresión y cómo salir de ella en medio de estos tiempos que estamos viviendo justamente aquí en el Ecuador? Habrá otros lugares, pero en realidad nos compromete muchísimo nuestro pueblo ecuatoriano. Yo le decía a Mauro, que Mauro Batallas es nuestro invitado del día de hoy, nuestro psicólogo clínico. ¿Cómo salimos de manera práctica? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir de esta incertidumbre? Porque en realidad es una incertidumbre todos los días. Sí. O 3 días sí sabemos cómo va a estar y luego otros 2 no sabemos y así, ¿no? Es como muy variada la situación. Y sin dorar la píldora, pues esto es un caos. Y es un caos que no puede administrar bien el cerebro. Todo proceso de incertidumbre genera un momento terrible para el cerebro porque no sabe hacia dónde caminar. El cerebro está hecho para llegar y estabilizarse, crecer de a poco. Pero en este caso, cuando estamos en un caos, lo único que nos pasa es que nos detenemos. Y detenemos a nuestra familia y detenemos nuestra productividad. Es decir, reconozcamos en principio que esto es un caos. Y no doremos la píldora de que vamos a pasar con la familia y cosas así. No, es un caos. Ahora, ¿qué hago con ese caos? Esto sí es más importante, porque eso hemos vivido los seres humanos. Tenemos esta capacidad de adaptarnos y de buscar nuevos escenarios para transformar esto y que no nos vuelva a suceder y que a las siguientes generaciones no les vuelva a suceder. Y eso está en cada uno de nosotros. Sí. Sí, justamente iba a hablar de esto, de que para poner algo que sea funcional dentro de este caos que estamos viviendo como sociedad, pues allí está la capacidad resiliente. Y la capacidad resiliente lo que hace es que nos hace salir victoriosos y con nuevos elementos, con nuevas fortalezas para proyectarnos hacia el futuro, después de un momento de caos, después de un momento de dolor. Y cuando tenemos esta condición, luego podemos reproyectar y luego vernos sonrientes hacia el futuro. Estoy pensando en que hoy juega Ecuador, ¿no? Ah, sí, además. Y eso creo que va a traer también muchísima expectativa. Es como, ay, por lo menos estamos así. Y por lo menos quizá a lo mejor es una palabra que usamos como para contentarnos, ¿no? Para alegrarnos. Exacto. En medio del caos.
Sí, y es que cuando nos unimos como país con el fútbol, con algún deporte, con algún triunfo, pues nos sentimos bien, tenemos esperanza. Cuando se nos apaga la esperanza es cuando empieza el problema. Mira qué bonito, nuestros amigos están súper conectados, ¿eh? Y una amiga dice, buenas tardes, Sofe, a todo el caos yo le tengo a que sumar que tengo un recién nacido y soy madre primeriza. ¡Qué maravilla! Exactamente, felicidades, aplausos. Felicidades para nuestra amiga querida, qué bonito, ¿verdad? Muchas Pues felicidades. sí. Tiene una nueva vida y tiene que estar feliz de recibirla así, con todo el amor. Sí, y que esa belleza de criatura que está empezando la vida, pues que su madre pueda aportar y convertir su cerebro en un jardín mental. Veamos qué siembra ella para que dé unos lindos frutos. Qué buena oportunidad tiene nuestra amiga. Así es, de hacerlo. y de ver con esperanza el mundo. Tú hablabas también de la crisis, que es una condición muy importante. Sí, y es que la crisis tiene un prefijo, el cri. Y cri, por eso tenemos crisol, crisálida, Cristo. Cri implica renacimiento. Significa caos dentro de este proceso, pero además renacimiento. ¿Cómo vamos a renacer después de esta crisis que estamos viviendo? Después de este caos. ¿Más brillante o más apachurrado? Exactamente, porque claro, el dolor es real. No podemos, nadie puede decirnos que esto nos está causando alegría. No, el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. Así es que, ¿cómo vamos a vivir esta crisis? ¿Reproyectándonos? ¿Visualizando algo más hacia el futuro? ¿Mirando como una esperanza de que ya no quiero que vuelva a suceder? Por tanto, ¿cómo voy a aportar para esto? Eso es más importante que vivir solamente quejándonos de la crisis. Y qué buena oportunidad también para aprovechar más los tiempos, porque ahora dices, tengo que ser más rápido con esto, ¿no? Ahí viene un aprendizaje nuevo dentro del caos, dentro de la crisis. Un aprendizaje, ahora tengo que optimizar mi tiempo de luz. Por tanto, yo voy a hacer esto de la manera más rápida. Exactamente. Justamente decíamos, las personas que de pronto están ahora en este momento de caos y de crisis están encendiendo sus arbolitos de Navidad. De pronto para darse un poco de esperanza, pero eso también está generando problemas porque el que está al lado de pronto no tiene la planta eléctrica. Dice, y ya hablamos de cuestiones socioeconómicas, cuestiones que también nos generan espacios con un poco de tristeza. Así es que, ¿qué hacemos con este momento de dolor? ¿Qué hacemos con este momento para reproyectar? Eso tiene que ver con el ser humano resiliente, con el ser humano que sabe cómo gestionar su crisis. Ahí viene el poder ver un poquito más allá, que eso se hace cuando eres resiliente, cuando ves que vas a salir también, cómo vas a salir de esta crisis y vemos las oportunidades. Que son justamente eso, ¿no? Eso, ¿qué me va a enseñar esto? Y las oportunidades. Y mira que las oportunidades están fundamentadas, sólidamente fundamentadas en el reconocimiento de tus límites. Si no sabes tus límites, entonces no puedes navegar. Un navegante no sale en un barco si no conoce cuáles son los límites del barco. Lo mismo nos pasa. Si nosotros estamos navegando en este mundo, pero no conocemos nuestros límites, la fuerza a la que estamos dispuestos a soportar, pues entonces no podemos navegar en aguas que sean turbulentas. Ahora estamos en aguas turbulentas, entonces es necesario visualizar cuáles son mis límites, cuáles son mis potencialidades. ¿Qué puedo yo captar en mis oportunidades? ¿Cómo me unifico? ¿Cuáles son mis alcances? ¿Y cuál es mi noción de sí mismo? Esto es de vital importancia en momentos como los que vivimos. De alguna manera todo esto, yo te decía, no será al revés porque yo sé cuáles son mis límites, pero no, en realidad cuando ya los experimentamos y los vivimos, eso nos permite también tener otra visión. Por supuesto que sí. Nos amplía la visión. Así es, porque cuando tú sabes cuáles son tus límites, entonces le tienes menos miedo al miedo y por tanto puedes arriesgar más. Y tú me decías, no, aún con miedo quiero hacerlo. Así es. A mí me encanta. Hay un post que me gustó muchísimo que decía, me encanta cuando te veo temblando de miedo y aún haciendo lo que debes hacer. Yo creo que es ahí cuando somos, damos ese potencial que no nos imaginábamos nunca que podíamos llegar a tener. Exacto, y ahí es que no conocemos nuestros límites. No nos conocemos. Y cuando empezamos a conocer nuestros límites, entonces podemos florecer mejor, florecer más, ampliar nuestra visión. Pero ¿cómo conocemos nuestros límites? Pues permitiendo que alguien nos refleje esto que estamos viviendo ahora mismo.
estoy pensando en nuestra amiga Mai, que nos acaba de escribir, que dice que es recién mamá, y digo, es su tiempo de florecer. Así es, y de sembrar cosas lindas en ese jardín mental. Sí, qué bonita oportunidad tienes, Mai. No lo veas como, ¡ay!, como el caos, porque No. como me tocó en este momento. Más bien como esa bendición de en estos momentos salir de esa adversidad. Con resiliencia. Tantas personas, estaba pensando en momentos de guerra, tantos descubrimientos después que se hicieron, tantos Así es. hombres y mujeres que nacieron en momentos de guerra y que luego fueron los grandes personas de la historia. Sí, Lo Víctor recordamos. Frankl me recuerda esto. Él estuvo en Auschwitz, ahí en un campo de concentración judío, Imagínate. psiquiatra, 5 años. Y después de eso, él salió, no murió, y creó la logoterapia. Pero una de las frases célebres ¿Qué es de la él logoterapia? es un proceso terapéutico basado en las palabras y en el conocimiento como tal. Pero Logos más que de nada, palabra. exacto, pero más que nada con esperanza, cuando tienes un propósito de vida. Él tenía el propósito de vida, tenía un propósito y por tanto salió y vio que las personas que tenían propósitos de vida tenían mayor esperanza de sobrevivir a un campo de concentración. Y una de las frases de él es que la última de las libertades que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de decidir cómo comportarnos ante las situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a comportar frente a estas situaciones? ¿Qué vamos a pensar de estas situaciones? Y quizás para consolidar esta idea, Epícteto decía, no son los hechos los que nos causan el problema, sino lo que pensamos de esos hechos, ese es el problema. Así es que renovemos nuestro pensamiento, renovémoslo y que esto sea un momento para salir de este caos hacia un nuevo escenario donde salgamos fortalecidos. Yo creo que para eso nosotros hace casi 2 años, y mira que este es el programa número 350 de La Melodía del Mediodía. Wow, felicitaciones. Se inició, gracias Mauro, y gracias a ti también, porque tú eres parte de esto y gracias a todos nuestros amigos. Se inició con ese propósito, el de poder ver el otro lado de la vida. Si bien vivimos una realidad que a lo mejor no es la más brillante del momento, pero dentro de eso podemos ver también que hay un lado una lucecita que brilla por ahí. Así es. Otro lado, otra parte de la esquina de la mesa, y que si nos sentamos en diferentes escenarios podemos ver la vida de otro color. Y la vemos de otro color y además la vemos desde una distinta perspectiva, Sí. que no es la misma de todos. Ajá. Por tanto, la sumatoria de esos puntos de vista hacen medias verdades, ni siquiera verdades completas, pero hacen verdades un poquito más avanzadas. Pero creer que yo tengo la verdad porque yo veo desde este punto de la mesa no es cierto, y a veces es demasiado minúsculo. Y entonces empecemos ahora de este espacio a fortalecernos para llevar mejor comunicación familiar y ver cómo hacemos para que no nos vuelva a suceder Si esto. yo te pongo en la mesa en este momento un 6, yo voy a ver un 6, pero tú vas a ver Un 9, un 9. Y los dos estamos en la verdad. en la verdad. Y Nuestra todo verdad. depende desde donde la veamos. Y Así hay que es. complementar esa verdad. Gracias de verdad, Mauro, por habernos acompañado. ¿Dónde te encontramos? Si es que estamos ahí medios enredados con nuestras verdades y sobre todo en este tiempo donde hay apagones, y que el apagón no venga desde adentro, sino que podamos ser una luz también. Exacto, bueno, sí, mi teléfono el 09 7939 4763. O a mis redes En sociales redes sociales es más fácil. como Mauricio Batallas, psicólogo. Ya, y así. ¿Ya? Así me encuentro. En Instagram. En todos lados. En TikTok. Exactamente. En Face todavía. En Face todavía. Todavía en Face. Muchísimas gracias, Mauro. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos también. Ojalá que podamos seguir brillando y tener que esa falta de luz pues no dañe tanto el corazón, sino que podamos ser un aporte a todos los que están a nuestro alrededor. Que así sea. Muchísimas gracias. Con todo un mi fuerte cariño. abrazo. En un momentito regresamos con más en La Melodía del Mediodía por Radio Saracay, porque como Saracay No hay. no hay.